capítulo de Rec Metal Bar. Gracias a todos los que están acá. Nuevamente estamos en este programa que está avanzando de manera increíble, rápida. Siempre acompañado aquí de mis compañeros de Camila. Un aplauso para Camila, por favor. Y el bullido y gran conocido, mi gran amigo de años, don Rodrigo Pera Cuadra. Hoy día tenemos un programa espectacular con increíbles invitados, tenemos mucha música y muchas cosas interesantes que vamos a recomendar. Me van los ojos para el nuevo shop de la Camila que me regalaron. Hoy la Camila estuvo de cumpleaños. ¡Aplausos! Ya que tenéis que agradecer a los auspiciadores de parte por Vikingo Mapuche, pero este hermoso, que hable ella. Sí, pues que... Sí, muchas gracias Vikingo Mapuche por este regalo por mi cumpleaños que fue el lunes 24, la noche de San Juan. Ah, bien. Hermoso, hermoso, sí. Juan! Y hablando de nuestros auspiciadores, menciones, porque todo esto que está acá, todo esto que estamos generando resulta gracias a un conjunto de personas. También no dejar de saludar a nuestro amigo de Vikingo Mapuche, que este material maravilloso que él se manda, estos vasitos que son para los vinos, y lo encuentro increíble, viene una cajita preciosa. Ustedes lo pueden encontrar en Instagram y tiene una tienda ahora que está en Condel 1137, Galería Estrada, Italia, local 2. Y el otro compadre, el otro hermano que está con nosotros también es Psycho Records, que se trajo acá. Hay premio hoy día. Hay premio. Psycho Records también tiene sus tiendas ubicadas en el Eurocentro, local 0204, Portal Lion también, local 78, y está ubicado en Viña del Mar, en Portal Álamos, local 46. O sea, tienen para recurrir a él, donde van a encontrar una infinidad de material. Nos trajo un par de discos, nos trajo hasta un cassette, lo que está pegando hasta ahora, de Avisal. Cassette precioso, así que esto lo vamos a regalar al público, alguien ahí por ahí. Yo tenía un proyecto que se llamaba Avisal y tuve que cambiar el nombre porque no. ¿Verdad que tenía un proyecto? Sí, pero le cambiamos. ¿Y qué pasó con Insectívora, weón? Vos tenías Insectívora. Está grabado el disco, pero ahí le puedo contar que no, es un secreto eso. Oye, pero tenemos, Camila, tremendo invitado. Ya lista de todos los... Sí, lo que nos corresponde. No, y además hay que dar más. Camilita, tenemos hoy día tremendos invitados. La Camila nos puede contar ahí de quiénes vienen ahora a conversar con nosotros. Sí, los invitados de hoy pertenecen a una banda capitalina fundada en el 87 de género crossover. Medio Z el tiro. Ellos son Cristian Mardone y Cristian Castro de la banda Squad. Los invitamos a pasar. Bienvenido a Rec Metal Bar Squad. Bueno, una banda de la que yo tengo que también... ahí ustedes tienen historia. De hecho, hicimos Squad con Chris cuando partimos ahí el año 87, pero el 88 cuando grabamos los primeros demos y finalmente después se graba el que fue el primer LP. Pero yo participé de ese proyecto, nosotros creamos ese proyecto, lo creamos con el Chris, me acuerdo sentado así como, hagamos esta weá, y la empezamos a escribir, a hacer canciones y todo. Y claro, yo participé de ese primer disco, pero la historia ha seguido desde esa época. Yo después me fui de Squad, tenía que seguir con lo de Dorso, entonces Chris quedó a cargo. Bueno, ahí ocurrieron cosas. Chris retomó un proyecto que siempre fue nuestro en el fondo y le ha dado ya una longevidad y una solidez a través de lo que es la escena chilena. Así que hoy día vamos a hablar de lo que ha sido hartos años. Squad desde aquella época. Quiero partir y al tiro con la primera pregunta. Squad sacó hace poco su último disco, Reconstitución de Escena, que está espectacular, siempre siguiendo la onda del crossover, ¿no es cierto? Hardcore con thrash. ¿Cómo ha sido el recibimiento del disco, Chris? Tú me lo regalaste hace unos años ya. ¿Cómo ha sido la gente? ¿Qué te ha dicho del disco? ¿Cómo ha sido el recibimiento de... Bueno, no solo los que les gusta el crossover, sino que también los que les gusta el metal, pero que escuchan este tipo de música? Maestro. Bueno, para mí era como sacarse una espina, ¿no es cierto? Después de tanto tiempo, grabar un disco, porque a veces la gente dice tantos años, ¿cachai? No han sacado nada y este viejo todavía sigue cantando vuelta a los hippies, ¿cachai? No, somos varios. Pero eso no es culpa de repente no es culpa de uno, sino de individuales, ¿no es cierto? Sin embargo, agradezco todos estos años, ¿no es cierto? Haber mantenido esa leyenda del disco que hicimos contigo, ¿no es cierto? La banda que hicimos contigo. Y creo que este disco es un digno sucesor que nos mantiene, ¿no es cierto?, en la carretera todavía, ¿no es cierto? Que para mí es un orgullo tocar con tantas bandas ahora, ¿cachai? Que yo soy el hippie, ¿cachai? Te transformaste en lo que odiaba, güey. Hay que aclarar una cosa y la vamos a aclarar al tiro. La canción Muerte a los Hippies que hicimos con el Chris
No es que no era odio contra los hippies, sino que era un momento de que nosotros hardcoreábamos en Bellavista y había mucho artesa, no hippie, sino que artesa Barça, pidiendo monedas cuando... La típica, que la típica hay que esa hacer la weá. diferencia. Sí, esa es la típica. Lana Barça, no eran hippies, entonces Es nosotros Lana hicimos esta Barça. canción como basta, porque además nosotros un día con este one se nos acercaron unos hippies en poncho y eran rati. Y nos pegaron al patar el hocico, weón. Estábamos con Cyril, que era el vocalista de Fiscal, ¿no es cierto? de SNF. Primer vocalista de los fiscales cagados y vocalista de SNF. Me estáis weando, que en po. serio. Y nos pegaron los weones, sacaron los ponchos y los weones pegaban patas voladoras, pues weón. Entonces, y ahí vino, se hizo varios temas. Tú le vas a preguntar también, justo tenía una pregunta que tenía que ver con Sí. eso. Sí, quiero que me cuente la anécdota de Kuma Aggression. Es que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tiene que ver con lo mismo porque, bueno, en aquellos tiempos cuando con el Pere hacíamos música, nosotros éramos los peligrosos en Bellavista, nosotros éramos los malos, ¿no? En la época. Y no sé, pues, o sea, acuérdate, pues, cuando carreteamos en Bellavista, Nos pero- pusieron dos patas en los hocicos, salimos por el Claro, por eso te digo. Y llamando a la mamá, güey. eso te digo, No, no tanto. Por eso te digo, no éramos delincuentes, pero andábamos en las calles, ¿cachai? Como tenía que ser, o sea, Sí. nosotros no éramos. Y no llegaba la- no éramos pan de Facebook. y no llegaba la alegría, oye, aplauso puta, el pan de Facebook, güey, que no éramos pan de Torreja, Facebook. No llegaba, Torreja, la alegría no llegaba todavía. La alegría No, llegaba. no llegaba. Y ocurrían situaciones de peligro, ¿no es cierto?, de personas normales que nos gustaba la música nomás, ¿cachai? Y el tema Kuma Aggression, ¿cachai? Se acercó un Kuma, ¿cachai? Se dieron mala con el Pere, ¿cachai? No sé, a lo mejor lo cachaban. Pero Él sí, se acuerda más. el Kuma Era toda Aggression- experiencia. el Kuma Aggression en todo caso igual fue un personaje que se extrapoló después en el tiempo y yo, bueno, nosotros, Sobre todo, es que- nosotros tenemos una diferencia más o menos de 10 años, ¿cierto? Se la se la adjudicó en esa época, finales de los 80, sobre todo que estaba de moda tirar escupo, que era una hueá que es ridícula, porque O tú no chupar ensayáis gallo en la mano en plaza. un mes para un concierto porque Eso. un flight te venga a tirar Claro, escupo. nada que Usaban ver. los fallos nomás en plaza, ¿acuerdas? Exacto, sí. ¿Y quién pagaba eso? El productor, el organizador. O también le llamaban los trucher. micrófono. Los trucher, yo me acuerdo que en los 90 el Kuma Aggression o el Kuma Trasher, el trucher también le decían, tenía más o menos esa... Oye, pregunté a mi amigo Marcone acá, ¿desde Sí. cuándo estás en Squad, compadre? El micrófono para allá. Mira, yo toqué en el 2012 con el squad, reemplazando al bajista y después del tiempo me pidieron el servicio, entré al squad como en el 2014, cuando ya estaban grabando Reconstitución de Escena y llegamos a portar ahí la juventud y la precisión. Ah, bien. Le tiró el tiro a la lápida encima, ¿cachai? Cuando Chris se quedaba dormido en el estudio, él le ponía el nota. Claro. Exacto. Cuando el Oye, Marco la escapa- experiencia en vivo con Squad. Wow, Es intensa. Es desordenada, es desordenada. es muy increíble Sí. la experiencia, uno se sube al escenario, deja la vida ahí, en cada nota, tratar de mostrar lo más limpio, la música, el concepto, y increíble. Yo debo felicitar, sí, de manera personal a Squad, las últimas presentaciones que yo he visto de ustedes. Puta, weón, suenan increíbles. El show, la puesta en escena de Chris es monstruosa, se come el escenario este weón. Realmente creo que sí, tiene sentido lo que estáis diciendo. Siempre debió ser el vocalista. lo Sí, dije. sí. Oye, pero cuéntenos un poquito. Bueno, también tú, Pera, le estabas hablando a Chris referente al último trabajo, este trabajo. Tú también, porque le preguntaron a Chris qué opiniones él ha recibido. Tú, ¿qué opiniones tú has recibido de este? Porque personalmente a mí me encantó, el disco suena potente, está bien grabado, el perillaje está maravilloso, así que no sé qué... Mira, la gente se acerca y expresa mucho nuestro trabajo que hicimos, la felicidad, porque es como comenta Chris, que todo el tiempo están buscando que las bandas renueven, tengan una continuidad, y los fans de Squad estuvieron muy agradecidos cuando salió esta placa. Para mí en lo personal, también fan de Squad, muy feliz de todo, muy buenas críticas en general. El trabajo, como lo comentamos con Chris, es duro, es arduo, porque queremos entregar un buen mensaje para todos. No, es que me llama la atención que hay un tema, y no es que más, que tiene sonido folclórico, si no me equivoco. Bueno, hay una nueva versión de Muerte a los Hippies y se le hizo, ¿no es cierto?, el término italiano, un aggiornamiento. Ya. Se le agregaron cositas, para que ese tema que la gente le gusta tanto, ¿no es cierto?, Muerte a los Hippies, tuviera una nueva versión, ¿no es cierto?, con Ya lo han rematado los huevones con ese tema. acentos andinos, ¿no es cierto? Y bueno, el disco tiene incluso, aparte, ¿no es cierto?, que el Pere me va a entender muy bien, el disco tiene dos covers, ¿no es cierto?, de las grandes bandas Anarquía y Caos, que es
¿no es cierto? Como dicen los gringos, el tip of the hat, ¿no es cierto? Mi saludo, mi honor a aquellas bandas que me hicieron transformarme en músico, porque yo era público, yo dibujaba los afiches, qué sé yo. Y para mí esa época fue súper mágica porque de un día para otro yo veía 10, 15 bandas, ¿cachai? Manuel Plaza, veía al Pera, ¿cachai? Que era vecino mío, ¿cachai? Yo dije, pucha, esto para mí ser músico, trato de ser músico, ¿cachai? ¿Te fijáis? Y al ver al Pera, ¿cachai? Que fue como mi mentor, ¿cachai? Gracias a él le doy por Mentor y mentor. Mentor y mentor, claro. Eso, diferencia. Oye, aquí, claro, estamos dentro de un tema clásico de Caos. Los que nos conocen, Caos es una banda hardcore fundamental dentro del desarrollo del crossover, el hardcore chileno, de que nos sirve, que es un tema, de hecho, tocábamos mucho con... pero háblame un poco de los otros temas, por ejemplo... No sé, inmigrantes, habla de los inmigrantes, me imagino inmigrantes ilegales, ¿no sé. ¿De qué habla inmigrantes? Cuando sacamos ese tema, la gente pensaba que hablamos contra los haitianos, claro. No, pues. Y no es los ilegales fueron los españoles, sí, ¿no es cierto? Pues esos son los cultura, ¿no es cierto? Religiones propias, etcétera. Incluso en el disco hay un tema que hicimos con el Pera, Master Psycho. Y yo trato de cantar como el Pera en ese traté de cantar como él en el disco. Tuve la suerte de yo cooperar para este nuevo disco de Squad después de 20 años de no haber estado. Por favor, haga un tema. Y se pensaba Master Psycho. Y nada, feliz de que lo hayan llevado a cabo. Y Throwing Bombs, ¿de qué trata? Tiene que ver un poco con la solución, con la represión. La solución final, ¿no es cierto?, de todas las culturas, de todas las personas, es tirar bombas para... O sea, cuando tú destruyes una cultura, es la anarquía para que empiece todo de nuevo. Para bien o para mal. O para mal, exacto. Quemarlo todo para que empiece algo nuevo. Fénix, ¿no es cierto? En el disco hay excelentes músicos. Un aplauso, un cariño a Charlie Squad. Oye, Chris, yo quería hacerte una consulta, ya que estamos... ustedes son una banda súper importante y referente dentro de lo que es el crossover, que el crossover tiene una cercanía muy fuerte con lo que es el punk, el hardcore, toda esa línea. Tú vienes de un tiempo en donde esto se manifestaba, se graficaba a nivel social y mirado como con pinzas, o sea, eran muy segmentados. Ahora esto, redes sociales, todo se ha extrapolado. ¿Cómo ves la situación o cómo ves que se manifiesta el público actualmente a nivel punk, a nivel crossover? ¿Cómo ves ese público ahora en referencia y en diferencia a lo que fue en el tiempo cuando tú partiste con Squad, cuando viste que realmente había una pelea contestataria que era de verdad? Ahora, bueno, igual también todavía seguimos siendo dominados, mandados, pero en ese momento había una represión más marcada, yo creo. Teníamos represión. Mira, yo siempre he dicho que en la época cuando de repente íbamos a Las Palmas con el Pere, lo pasaba a buscar a la casa, ¿cachai? Y el Pere salía rapado con una caladera de plástico, esas para formar, ¿no es cierto? Siempre fue así, entonces, la cabeza. ¿Era necesario? Entonces era necesario contarlo. Y de repente nuestro universo era la música, y estar imbuido, ¿no es cierto?, en un sistema de dictadura. Yo siempre digo, no sé si éramos muy valiente o muy huevón, claro. No sé, porque no puede desaparecer de un día para otro. Exacto. Que puede pasar ahora también, ¿eh? Sí, está pasando. Lo que pasa es que están suicidando gente. ¿Sabes lo que pasa? Que están suicidando gente. En ese sistema de represión, cuando está en una dictadura, igual ellos no tenían idea de lo que era este movimiento. No, para nada. Cacha que recién ahora con los fiscales ad hoc, y porque estuvieron la luz y mostraron esas imágenes, los cuicos, la gente quedaron para cagar, facho, no sé, cacharon lo que era el punk chileno. Oye, ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? Viene pasando de toda la vida, toda la vida. Nunca escucharon Caos, nunca escucharon todas las bandas, weón, 8 bolas, weón, Anarquía, weón, bueno, la cantidad de bandas hardcore y punk que hay acá, pues, pero que por la poca información. En esa época podía ser punk y más que nada te cagaban por la pinta más que por el contenido. La pinta, por la agresión visual, ¿no es cierto? Exactamente. Ustedes tocan para público hardcore, punk, thrash. Pero hay otros públicos que te han dado algún reconocimiento. ¿Se te ha acercado algún black metal, algún death metal? Decirles que a mí Squad igual me gusta. Sí, porque antes que escucharan black metal escuchaban Squad. Sí. Hay gente que escuchaba Soda Stereo y ahora son del metal, ¿vos cachai? Claro. De la época, te fijas, esto se la... Pero se te acercan a los llamados club y dicen, oye, Squad me gusta, weón. Yo una vez también se me acercan unos gigantes black metal, y me va a pegar, pues, no, el grande Squad cuando iba en el colegio. Es eso, ¿cachai? Eso. Nosotros, no sé, uno cuando era chico escuchaba lo que escuchaba y tu mamá, Camilo Sesto,
Y mira lo que somos ahora, unos monstruos del metal. Po. Pero cuando ven Pero cuando éramos chicos, escuchábamos Camilo Sesto. ¿Cuándo van a hacer sus próximos conciertos? Hay varios conciertos, tenemos uno en agosto con nuestros queridos amigos que volvieron. Marco Busato, un saludo a él. Bien, bien. Nos vamos al Valparaíso el 31 de agosto junto a nuestros grandes leyendas de Valparaíso, Betrayed. Tremendo. Así que tenemos un grandioso show en el Huevo a precios populares, 31 de agosto, atento a las redes sociales. Vamos a estar ahí. Hay que estar atento a las redes sociales. Oye, Claro. no pretendo que sea huevo la pregunta, pero no quiero esperar la misma cantidad de años por otro disco. No, porque me queda poco, amigo. Sí, ya creo que pueda esperar. Oye, pero Sí, yo quiero saber cuándo, o sea... Ustedes sacaron entre medio unos EP, yo me acuerdo. Hay varios EP, varias canciones sueltas y eso va a salir en algún momento en alguna antología, que es el término cuando tú te retiras. Juntas todo el material, eso es una antología. No, pero no tenés por qué reñar, tú vas a hacer una antología y seguir trabajando. Sí, pues, No, claro, hasta donde podamos hacerlo. Claro que yo terminar como Lemmy, o sea, viejito. Why not? Why not? ¿Qué vais a hacer? Aprovecho las cámaras. Te vas a retirar del rock, weón, y a la mes vais a estar desesperado por hacer un disco. Sí, Mejor eso pasa. tocaste que te muráis. Así que voy a agradecer a mis compañeros de banda por este tremendo disco que ha tenido una muy buena recepción. Ha sido un trabajo arduo porque es difícil. Estamos entrando, sí. ¿Qué hacemos para hacer lo que sigue el Gallineasus Dead, que es un cassette, que no era demo, era cassette, que ha trascendido generaciones? Yo siempre agradecido, ¿cachai? De la gente que se me acerca siempre, incluso los miembros nuevos, ¿cachai? El cariño que tienen a la banda, porque dicen, lo escuché Es que en el colegio, ustedes son personas, siempre ustedes, incluso me acuerdo que un día llegando a Mundo Mágico y venía cagado frío y vos te estabas y me diste al tiro un cortito de whisky, a la entradita. Puro cariño. Oye, ya estamos llegando al... El tiempo nos pide, nos apremia. Un aplauso pero para un Squad. aplauso para Squad. Oye, bueno, nosotros siempre con Perita nos están regalando material. Parto yo. Quiero partir con Genghis Khan. Ya. Genghis Khan es una banda de Vallenar. Este trabajo me lo entregaron el año pasado. Estoy hablando de una banda que juega bastante con la música, ¿cómo te podría decir? Heavy metal melódico. En ciertas partes me recordó mucho a lo que hizo Children of Bodom en sus primeros discos. Espero que los muchachos no se molesten o no sé, es que personalmente a mí no me gusta mucho Children of ¿Sabes Bodom. que a mí no me gustaba y ahora me gusta? Sí, pero hay que bailar también. pero los primeros trabajos son fantásticos. Música Son neoclásica, mucho neoclásico, mucho punteo, mucho Maiden entre medio, Black Sabbath también podía escuchar. Nos presentan un trabajo súper bonito, muy bonito, muestra ahí el disco, está en un formato pro, no es un CDR, es un trabajo pero bastante pro. Creo que vinieron ahora hace poquito aquí a Santiago, estuvieron de soporte en el evento de Suffocation, tú estuviste ahí creo Y me tocó presentarlo en un festival en el norte que me tocó animar también. El librillo Genghis Khan. viene con un librillo clásico, la fotografía de los músicos, es muy bonito el trabajo, como digo, es una banda rápida, tiene mucho cambio, se van a entretener bastante con el trabajo porque tiene muchas variantes, como digo, el trabajo de felicitar también al guitarrista, porque el guitarrista viejo se manda unos punteos increíbles, o sea, el viejo es rápido, es fenomenal. ¿Es viejo? No sé si es viejo, ¿no? pero bueno, yo digo viejo en el concepto de Tiene buena 20 onda. años menos que vos, güey. Y como les digo, de Vallenar, lo recomiendo. Yo también lo tengo. Sí, fantástico. Así que les recomiendo yo Genghis Khan. ¿Qué me va a comentar usted ahora? Queridos amigos, querida Camila, querido Pancho, este disco es muy interesante. Esta banda que se llama Mystic Opus, que son también del norte, nos vamos a quedar en el norte, son de Atacama, de Copiapó, Atacama, están desde el año 99, ¿ah? Y Qué precioso el DJ. sí, y sacaron este disco que se llama Batallas, que es del 2012. Antes tienen como 3 demos, y es alucinante. Yo me esperaba algo un poco más, no sé, como más complicado, pero no, es un power metal, pero que suena muy pesado, entonces lo saca un poco del power metal. Lo paso ahí para que y yo voy. Se sale un poco del power metal y busca un sonido mucho más pesado, con voz melódica, pero me voy a ir más a las letras. Ellos son de Atacama y generalmente estuve analizando todo lo que cantan y tiene mucho que ver con la explotación en el norte, tiene mucho que ver con cómo se administra o cómo se explota en el norte los recursos de este país. Es súper contestatario, dentro de un rock medio progresivo, que a veces la voz me recordó a Angra, pero mucho más pesado que Angra, no tan speed power, sino que con partes lentas pesadas.
te convencen. Es una banda que está del 99, una banda que ha sacado demos y todo, y que este es su primer LP, si no me equivoco, y realmente deja claro, o sea, esos 3 demos que tienen para atrás fueron súper necesarios para llegar a un trabajo como este. Mystic Opus, son del norte, mira la producción, espectacular, recomendable, es muy buen metal, de buena calidad, metal melódico, que realmente no es muy bien recibido, porque es muy melódico, no, yo soy más malo, no, realmente esto tiene N onda, lo recomiendo a ojos cerrados, bacán. Oye, yo realmente me fui años atrás. ¿Tú te acordás de que yo hacía una sign más o menos en el 2001, la Engendro, que de ahí viene todo el apodo y todo? Ojo, igual es traer discos antiguos. Sí, perfecto. Y por eso, incluso, cacha, esta caja ya se me está quebrada. Pero en algún momento yo no pude, este disco a mí me llegó en su tiempo y espero de que esta banda, estoy hablando de Catarsis, de Rancagua, que es una banda ya más o menos clásica de la región, apunta a un death metal bastante primitivo, crudo, fuerte, contestatario y totalmente anticristiano. Eso, mierda. Totalmente, ¿viste? Por eso te decía. El disco se llama Esto es un Dios, pero como pregunta. Esto es un Dios. Y bueno, todas las letras apuntan netamente a hacer pico a la religión, lo que nos encanta a nosotros, weón, hacer mierda a eso. Y es una banda, como te digo, con bastante trayectoria, mucho tiempo. No sé si en estos momentos ellos están vigentes, pero tampoco no sabría decirte, no sé si tú tienes me puedes corroborar la información, pero entiendo que esto pasaría a ser un EP porque son 5 temas, no creo que... Claro, menos que cada tema dure 10 minutos. Sí, porque hay un tiempo... Claro, hay discos de Yes que traen... Hay discos de Yes que traen 3 canciones. Está dedicado, sí, el tema del EP y el LP y el long play están diversificados por tiempo de duración. Bueno, Catarsis es una banda bastante clásica, bastante bruta, muy bruta. ¿Cuál es el estilo que...? Es death metal, pero animal, o sea, totalmente animal. Los invito a buscar por ahí material de Catarsis que sigue en internet. Y como les digo, espero y ojalá que los chicos de Catarsis vean lo que estoy hablando yo ahora de ellos y se motiven a que sigan, porque realmente en su momento pegaron harto. Juan Ortiz, con quien hablaba yo, que es líder, un tipo súper sano, pero no sé por qué la banda no la he visto más. Muy partner también de otros amigos de allá, de Niños Morgue. Sí, y siempre tocaban con ellos, de Rancagua también, claro, también de Rancagua ellos. Entonces invito a que chequen un poco, al que le gusta el death metal pesadito, el death metal brutal, el tarro, lo más primitivo y harto, y tirarle harta mierda al crucifijo, weón. Catarsis de Rancagua, lo recomiendo. Muy bien, la próxima banda de la que voy a hablar es Metal Riff. Ah, ya lo. ¿Me vas a agarrar por el huevo? Sí, te voy a agarrar por el huevo y hacer los Metallica chilenos. Bueno, está muy feliz con Pancho Gente porque le hizo una crítica diciendo que se parecían mucho a Metallica, lo cual es verdad. Este es su primer disco, ellos se formaron en el año 2017 y esto es su disco debut, ¿no es cierto? Que se llama Blinded, ¿no es cierto? Con un arte súper bueno. La banda es buena, sí. Un arte súper bueno, así tirado hacia el cómics, con una producción bacán. Por supuesto, muy influido por Metallica, y lo vamos a decir, el primer disco es como Metallica. Es como... O sea, sí, weón. Pero voy a defender primero que son buenos músicos y que generalmente algunas bandas, cuando parten influidas por la banda que más les gusta y tienden a parecerse. Yo creo que con Metal Riff tenemos que tener paciencia, porque este es un buen disco, se parece a Metallica, la voz trata de imitar a Metallica. Yo creo que todos partimos también aprendiendo e imitando un poco las bandas, no imitando, pero copiando cositas, inspirándonos, esa es la palabra correcta, ¿no es cierto? Vienen las letras, esta es una producción súper bien hecha por ellos, autoproducido por los propios Metal Riff. Suena la raja el disco. No, yo los buenos tocan la raja. Dentro de toda esa crítica que yo le hice, que claro, como dice Pera, para mí yo sentí de que estaban imitando mucho a Metallica. Debo decir de que musicalmente y técnicamente los músicos son increíbles. El disco suena rico, se escucha todo. Pero como te digo, y la crítica aquí, cabro, este mensaje es para ustedes. Yo
cuando hablé y hice esa crítica, que yo sé que algunos ya me eliminaron de Facebook, quedó como el puro guitarrista nomás hablándome y saludándome, y los demás ya no me pescaron nada. pero sí, pero tienen que entender, las críticas, mientras sean correctas, de manera constructiva, sin falta de respeto, porque eso es lo que a mí me carga, y hay mucho weón que se dedica a hacer críticas de disco, y al hacer la crítica de disco, si no le gusta le tira mierda. No se trata de eso. Es fácil ser grosero. Es súper fácil tirar garabatos, ser grosero. Yo en ningún momento fui grosero, nunca lo voy a hacer, y lo que sí invité a que creo de que la banda tiene mucho potencial como para poder... Ya voy yo. Sí, Este es un primer paso, es el primer disco, y muchos discos primeros se parecen a... Tiene algo... Pero un segundo disco... esto como escuela, hice la volada de Metallica y creo que es súper bueno, porque Metallica es bueno. Entonces, ojo, muchos hemos tenido como para hacernos a Mercyful Fate, porque son escuelas, ¿no es cierto? Pero yo creo que como primer disco está bien. Me gustaría que hicieran cosas en español, que no todos los temas estuvieran en inglés. Creo que todos los temas están en inglés, sí. Y eso marcaría una diferencia, hacer temas en inglés y de repente meter todo en español, como lo ha hecho Criminal o muchas bandas más. Y dar el paso adelante. No perder la influencia metálica, pero mostrar un poco más. O sea, ok, no somos un club de Metallica, miren, aquí hay otras ideas interesantes. Ese es el consejo, pero muy buen disco para debutar, para partir, bien grabado, suena la raja, y si te gusta Metallica, cómpralo, y vale, yo creo que van a entregarnos algo más novedoso la próxima vez, bien por Metal Riff. Así que buena onda con Metal Riff, así que no estén enojados conmigo. ¿Sí? Perdonen a Panchito. Bueno, te había comentado que me quise lanzar en esta vez ¿Te vas a lanzar de nuevo? De nuevo. Puta, siempre me lanzo. Está bien. Sí, no, y vos siempre estás con caña, ves que te veo. No, mentira. Ese es el grupo porque no me huelen. Sí. Usted me puede huear siempre. Sí. Vaya, oye, de esta maravilla. Yo me quise enfocar un poquito, contarles que estoy rayando la papa con un músico que se llama Markov Soroka. Hace poquito yo estaba publicando harto de un trabajo que él tenía que se llama Chornovok, y este compadre tenía anteriormente otro trabajo. Trochondón Que le decía ahí, Chornovok. Bueno, anteriormente él tenía este material que me encanta lo que están haciendo muchas bandas black metal, que si te das cuenta, sacan el logo no existe dentro de la carátula, se dedican solamente a presentar el arte. Lo bueno que están trabajando también con pintura en óleo. Entonces, esto es una pintura en óleo, lo mismo. Ábrale. Sí. Ábrale, cabrón. Y compone un paisaje completo, ¿cachai? Entonces, esta banda se llama Aureolis. El proyecto de Markov Soroka siempre es como un black metal bastante de alto nivel, como bastante experimental, bien trabajado. Este tipo de banda es donde la voz se transformó a ser un instrumento más. No figura aquí como que el vocalista quiere lucirse para nada. No, aquí la voz pasa a ser un instrumento más. Tú lo vas a escuchar lejana la voz, que es lo que es como parte del ambiente. Es parte del ambiente, totalmente. El disco le hace pero completamente honor a esto, porque el disco es totalmente frío. Es imposible pensar en calidez en el disco. La volada de Markov Soroka siempre es como a nivel de espíritu espacial, se van unas voladas. Aureolis lo que cuenta, te grafica incluso en esta carátula, si tú ves la aurora boreal y se ven almas que se están metiendo, él se va en la volada de que las auroras boreales son el traspaso del espíritu cuando uno se va. Bueno, él cuenta de que todo ese sonido está aquí, está en esta parte, en ese traspaso. Como les digo, Markov Soroka para mí en este momento tiene varios proyectos, o sea, tiene Chornovok, tiene Aureolis y tiene Drone, que es otra banda más, siempre mucho black metal bien opresivo, hacia abajo. No es para que te coloques triste tampoco, pero es densito. Es denso y es un disco, y son materiales generalmente que son para que tú te sientes a escucharlo, no es para hacer el aseo ni para que no es para eso. Es disco para que tú te sientes, escuches tranquilo y te metáis en la bola de... Para mí, como digo, Markov Soroka, que es un croata, tiene 23 años, es un pendejo el weón. Wow. Y se está pasando con lo que está haciendo. Le he visto varias presentaciones, lo estoy siguiendo hace rato. ¿Toca en vivo? Sí, toca en vivo. Weón, con Chornovok se mandó unos shows increíbles, weón. El weón se echa sangre en la boca, bota, se coloca. Weón, es una weón increíble. Y este weón, como te digo, a mí me tiene bastante absorbido con su música. Lo tengo casi como a un nivel del Conde Krishnak, pero un 2.0, porque estamos
estamos hablando de que Burzum es bastante minimalista, es más simple, es más simplón. Esto no, acá hay un montón de conjuntos de cosas, hay material que, como te digo, que tienes que sentarte a escucharlo. Ya más todo no quiere matar a nadie. No quiere matar a nadie. Así que los Partamos por ahí. Soy fanático de Burzum en todo caso. me costó conseguir este material, lo tuve que pedir afuera y Me encantó, lo voy a sí, chequear. así que chequeen esto, los invito a escuchar a Aureoli. Me Y tincó. la próxima banda que voy a recomendar, para mí es el mejor disco de heavy metal que he escuchado en los últimos 2 años en Chile, es el disco de Battle Rage, el último. El último de Battle Rage. Ahí con el Fox, ¿no es cierto? Que muchos conocemos, un gran y carismático cantante chileno, tremendo cantante. Cuando escuché este disco, dije, ok, el último disco de Battle Rage, el último disco de mi compadre Fox, lo voy a escuchar y me encontré con el mejor heavy metal, me encontré con heavy metal de verdad. Yo no podía Me escuchar ese encontré disco. con una cosa que llevaba Judas Priest, lleva Merciful Fate, me acordé del Tyrant, el Tyrant gringo, que es súper, me acordé de Manowar antiguo, me acordé de cosas muy Sí, increíbles. siguen esa parada así como media vikinga, tipo Manowar, o sea, se mantiene. Es heavy metal. Porque lo veo más pirata, weón. Sí, está muy en la onda pirata, Está muy en la onda corsario, pirata, sí. mucho Running Wild, que es una de las bandas que yo amo, ¿cachai? Running esa- Wild, Chris, ¿no? Escuchamos Running Wild de los inicios, en fin, Under Jolly Roger, Gate of Purgatory. Bueno, si te gusta el heavy metal bien hecho, te digo, el mejor disco de heavy metal para mí, y tal vez me falta escuchar muchos más, pero el que más me marcó, lo escuché y me sorprendió. Yo he escuchado Battle Rage, he tocado con Battle Rage, pero me senté a escuchar el disco, el nuevo, me decía Fox, escúchalo tranquilo. Viejo, es un heavy metal de primera línea, de exportación, increíble. No cae en los coros taquilleros o de repente es heavy metal, pesado, Metal Church por ahí, Ya. increíble. Su nuevo trabajo que salió en 2018, Dreams in Darkness, ultra recomendable, a ojos cerrados. Si te gusta el buen metal, no thrash, no de heavy metal, pero heavy metal con actitud, no comercial, bien agresor, esto. Aquí está, te lo digo, Battle Rage, mi disco favorito de heavy metal de los últimos 2-3 años que he escuchado de lo que se hace en Chile. Entonces hay que Recomendable. ponerle oído. Ya pues. Camila, ¿qué nos cuenta? Ahora nos vamos, ¿Qué hacemos? Sí. ¿Nos vamos a ir a un corte o, Sí. o qué nos va a contar? No, nos Cuéntele a vamos. la cámara. No, ¿qué hacemos? Lo que usted quiera, pues, vaya. No, sí, vámonos a un corte comercial primero. Sí, ¿En serio? nos vamos, sí. Oye, chicos, ahora vamos a ir a un corte. Pueden ir a abastecerse cerveza, a fumarse su jugo. Así que nos vemos a la vuelta. Ya. De regreso ya con Rec Metal Bar, en este sexto capítulo que está muy entretenido, compadre, ¿no? Puta, bueno, Lo hemos pasado la chancho raja. y queda mucho más aún. Queda mucho más aún material. Salud para todos. ¡Saludos! Increíble. ¿Están todos regados? Es el espíritu, Ese es el compadre. espíritu. Tiene unas cositas que decir, dígalas Oye, por ¿a ti favor. te gustan, han cachado ustedes esas salas donde los invitan a encerrarse, los tienen guardados 1 hora y están, oye, cacha, weón, la Camila nos regaló Pero llegó la comida. ¿Qué pasaste, Camila? ¡Ay, viene más! ¡Viene más! Vas a seguir con tus menciones, Sí, no te preocupes. esperemos. Pero mira. Y el Pancho se lo come atravesado. Sí, perfecto. Ya, perfecto. entonces, cuéntanos de esas Cacha, la salas. Camila llegó a atacar al tiro. Dale, Sí, póngale más. Ya. Cuéntanos de esas salas que nos estaba Oye, diciendo. no, estoy hablando de Six No More Escape Room, que son las salas donde a ustedes los van, si ustedes han visto películas donde huevos los Como el dejan juego del miedo. como el juego del miedo, los dejan encerrados. Bueno, Six No More Escape Room es una sala donde ustedes pueden, se inscriben, weón. Esto está ubicado en Los Piñones 050 entre Santa María y Bellavista. Esto es barrio Providencia, creo que ya. mi casa. Claro, vos pasáis metido ahí, mire, por eso estáis así, weón. Oye, y ahí en esas salas, viejo, tú te quedás encerrado, te dejan 1 hora, weón, te juntáis con amigos, tenés que empezar a conocer, pues te dejan Sí. el candadito, te dejan las llaves por acá, tenés que salir de esa weá. Sí, Fantástico, Yo ¿no? fui hace un tiempo atrás a una de las salas y, oh, no, En la cagá, espectacular, en la cagá. hay Así que pensar les mucho. recomiendo. Oye, no, espérate. Te encierran, te amarran y apagan la luz y vos con la pata verde, ¿cachai? Que hay una cajita más allá y hay una llave y recién podía abrir una weá Sí. ahí. Tipo el juego del Spoiler. mío. Y te toma el tiempo. Tú entraste en la pieza con el Spoiler. haitiano. Pero, bien.
Y salió Sí, hablando pero mal con fino. esa weá abrimos la puerta. Si no, no hubiéramos salido, weón. Oye, ya, les recomiendo Six and No More Escape Room, ubicado, como les digo, en Los Piñones 050. Por otro lado también, siempre acá hay harto disco, ustedes están viendo que hay harto material. Estos discos se los vamos a regalar a ustedes entre medio, vamos. No los míos claramente, estos no. Estos son míos. No, el vinilo menos. Oye, yo tengo un asado más rato, pero igual no puedo. Oye, ¿qué pasa? Oye, pero pártelo de ahí del medio y te lo tiráis del medio para adentro, pues bueno, ¿no? Déjalo descansar. Oye, no, de los discos que hay de regalo acá, que incluso hay un split de Agatocles con Blasfematorio, banda del sur. Todo este material lo entrega Sound of Heaven Record, un sello del sur que recomiendo a los que tienen banda, comuníquense con Sound of Heaven Record, que está haciendo material Me voy a bonito. perdonar, pero yo le quiero regalar a mi amigo Chris. ¿Ya? ¿Dónde está mi amigo Chris? Fue al baño, Chris. No vaya a perdonar. Sodugen no sería feliz. Si no le Mi regalamos. amigo Chris no tuviera sé, este de Agatocle, que alucinante, mira todas las canciones que trae. Usted, es más que nadie, se merece este disco. Muchas gracias. Para que el próximo disco de Squad sea aún más de... Muchas gracias. Ahora sí, siga consiguiendo comete, no sé qué onda. Bueno. siga chupando como lo hace siempre. Oye, y por hoy estábamos hablando de Sound of Heaven Records, lo pueden ubicar también en Facebook y en su página oficial www.coh.cl. Y por otro lado, también tenemos que mencionar a nuestra productora Yellow House. Oye, para la wea. Déjame comer, a la pega, weón. Ya, me echa a trabajar a mí, se pone a comer él. Ya. Oye, ya voy a ya Yellow House Producciones. Oye, Cami, la Cam. Oye, para la. Ya, yo igual quiero hacer una mención. Ya. Oye, la Cam quiere hacer su mención también, pues. Este cráneo de vaca que ven acá, que bueno, más que nada quiero decir que estén atentos a las redes sociales, porque si les llama la atención este collar que estoy usando en estos momentos, vamos a hacer un sorteo en Facebook, o sea, perdón, no, en Instagram. Oye, ocupaste toda la servilleta, Este collar es de Iguana Orfebrería. Y bueno, estén atentos a las redes sociales porque vamos a hacer un concurso para regalarlo. Eso. Oye, pero espérate, está hablando de una cosa súper interesante y tú estás diciendo muecas de... Soy terrible, desgraciado. No, pero atento, he hecho plata a mano. Y no muy, ¿Dónde muy la bonito. gente puede conseguir eso? En Iguana Orfebrería. Y eso tiene Iguana Orfebrería. Por Facebook, me imagino, Facebook, voy a Sí. buscar en... Instagram y todo eso. Ahora Si tienen sus redes que las vamos a poner en... Oye, ¿y tú tenías un amigo que nos vaya... Tenía un amigo que tenemos de invitado ahora. Cuéntanos un poquito de ese pelafustán que también lo conocemos. ¿Cómo que la fustamos que trata de ser invitado, weón? Y más encima es casi como jefe de nosotros en algunas cosas aquí. ¿No? El director de este programa. El director de hoy este día, programa. mira, hoy día tenemos de invitado a preséntelo usted, Sí. perdón. No quería, usted es la que tiene que decirlo. ¿Quién es? Pero cuenta, mira, que se le caiga ahí el cassette. Ya, se me cae el cassette, se me va a caer el cassette, porque voy a decir que, ya, la verdad, fue un pequeño inconveniente. No, pero no hable de eso. No cuéntame eso, cuéntame Dígame Ya, el inconveniente. ya. Eso queda entre nos. Diga que es bueno, nuestro director. él es el director de nuestro programa, es un cineasta emergente y nos viene a hablar de su película en proceso que se llama Corderos de Dios. Ay, más encima él también tiene un corto que también lo está promoviendo ahora que se llama Carnicero. Maravilloso, Carnicero. weón, tenéis que verlo. Carnicero, un corto, pero quedé chalado el otro día, weón. Llámate a mi mamá. Oiga, por favor. Entonces, Invitamos al escenario a quién? Eduardo. Eduardo, por favor, compañero, hermano, venga para acá. Bien. Hermano, amigo, hermano, ya nuestro jefe aquí que nos oye, manda. él es el director de Rec Metal Bar, el que da los centros de instrucciones, pero él también es un gran cineasta emergente, justamente como decía Camila, y ahora nos sorprende con Carnicero. ¿Qué va a querer, Cuéntanos un Carlito? poco sobre este, es un corto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Carnicero, que es Un corto de terror. Corto de terror. terror de ensayo experimental. Lo que pasa es que Por favor. tratando de levantar este formato de cortometraje, yo siempre digo, no, puta, una película más corta.
Y yo digo, no, loco, el cortometraje tiene su formato propio. Separarlo de dosis cortos porque es como para hacer una película aún. No, bueno, la narrativa que quiero de discurso cabe en un corto. Y eso es Carnicero. Por ¿Cuánto eso dura Carnicero? 10 minutos. ¿Y de qué se trata? Un poquito así, sin revelar. Es sin rápido y spoiler. brutal. Es rápido y brutal. Claro, es la vida de una persona que no está de acuerdo con el sistema y sale de él a través de su imaginación. Y yo lo planteo en un claro, Carnicero, el faena carne humana con su papá, pero lo hace de forma hegemónica. Y él imagina un mundo feliz, de colores, y él vive en esta casa llena de sangre. Es casi un niño, si yo lo vi, es casi un niño el weón. Claro, no conoce otro mundo más que el de su imaginación y lo que vive y eso pasa a ser normal para él. Pasa a ser claro, algo. exactamente. Sí, pasa a ser. Es muy nihilista, decadente, pero basado mucho en lo que dice Nietzsche. Si tú querés ser único, vaya a estar asustado, vaya a estar solo, pero ningún precio es tan grande como el de ser tú mismo. Y eso es lo que habla Carnicero. Yo tengo una duda con. Disculpa, Verita, sé que vaya a ser alguna cosa. Oye, sí, no, tómate el. Bueno, tenemos seco aquí al invitado. Oye, el invitado no hay ningún chopero para nuestro. ¿Vinito? ¿Qué quieres? Ya la guay que sea. Hay que emborracharse. ¿Un vinito por aquí? A ver. ¿A dónde está el vinito acá? Voy a bajar como los mapes, ¿ah? Ahí Lo puse en dale aprieto, nomás. está Yo bien. me voy a correr para allá porque esta weá se puede malinterpretar. ¿Qué quiere? Vino, whisky, le tenemos de todo. No, yo tomo con la guay que sea. Me quedó claro el concepto de este niño, o sea, no es un niño realmente, pero que vive casi como un niño y esa es su realidad. Pero hay 4 espectros que aparecen. Son 4 espectros que aparecen. No logré, no sé si no logré captar para dónde apunta, pero ¿qué interpreta? Porque aparecen incluso tocando piano, son tipo fantasmales, fantasmas. Cuéntame un poco. ¿Cuál es o sea, no sé si la interpretación, ¿qué es lo que significan ellos dentro del corto? Ellos en el fondo son la muerte haciendo su trabajo. Pero son pasa 4. como bien onírico, Ya. claro, que la muerte jamás ha trabajado sola. Ya. O sea, según las borracheras que tuve mientras escribía esta weá. Maravilloso, Entonces, maravilloso. Y claro, dentro de. Porque cuando ellos aparecen es justo cuando alguien muere en el cortometraje. Entonces. Y la Claro, muerte es parte exacto. fundamental de todo lo que se ha pensado a través de la vida, ya sea filosofía, sea la weá que sea. Todo tiene que ver con la muerte. Las religiones se basan justamente en meter miedo con la muerte. En el castigo de la muerte. En el castigo, entonces, O más allá de la muerte. Pregunta tú, Paco. la muerte siempre ha sido parte fundamental de todo lo que podemos pensar. Todo tiene ese fin, en de el fondo, que es hecho, la inevitable. muerte es un pasar de un estado a otro. O sea, no solo algo negativo, sino que también algo positivo de dejar cosas atrás y poder pasar a lo siguiente, que vienen nuevas Claro, tiene etapas y todo. dos puntos. Claro. O sea, la muerte es algo bueno, es algo malo, depende de cómo. Según la cultura también. de cómo tú lo queráis o cómo te lo impusieron. Claro. De la weá. Yo te quiero preguntar otra cosa que me come la lengua por preguntarte y es porque nosotros aparte trabajamos juntos acá, así que hemos comentado esto off the line, ¿no es cierto? Pero ahora te lo quiero comentar aquí como de entrevistador a cineasta. ¿Cuáles son tus cineastas chiches, tus cineastas fetiches? O sea, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos directores que te gustan a ti, que son los que sabéis que te gustan y que sea de terror, de lo que sea? Nómbrame 4 o 5, que son tus influencias además como director. Oye, me dejaron permiso. Bueno, Vinito ahí para el hombre. Sí, de vuelta a la marca, porque tenemos piso. Sí, maestro. De vuelta a la marca y vamos, acá vamos a servir, acá está el vasito. ¿Qué pasó con la modelo? Se nos puso Cuéntame, media- cuidado, por favor, pido respeto aquí Se nos fue la chucha la modelo, weón. Oiga, oiga. No, bien la modelo, Ya. pido respeto. Oiga, cuéntanos cuáles son tus influencias, qué son los directores de cine, que en el fondo uno hace cine o uno hace música porque admira a otros artistas, tú eres una persona Sí, claro. joven. ¿Cuáles son tus directores chiche? Sí, ya bueno, primero, Las influencias. por lo académico igual, es Hitchcock siempre. Ok, fantástico. Psicosis es mi favorita. Alucinante. Me gusta von Trier porque justamente es decadente y nihilista. Sí, von Trier, lejos. Bueno, Argento. Bueno, no sé, yo tengo tatuado Argento. Darío Argento. Habíamos hueado con esa weá antes. Y la última es Lars von Trier. Sí, claro. Oh, la locura, Bueno, Oh, yo todavía no la veo, pero la Y tengo me gusta, pendiente. me gusta, No, sí, está escuchando. me gusta George Butcherey, el buen que hizo Necromantic.
Purgerate. Sí, Buenísimo. Sobre todo por lo calleja que es su cine y lo profundo que es. O sea, el weón te muestra de que no necesitáis una gran producción, sino que necesitáis saber bien la weá El que feeling quieres que decir, quería weón, hacer. y tirar discursos, weón, que son. Que salen al menos de la media de las historias que uno está acostumbrado a ver. Pero ya número 4, nómbrame todos los directores que te gustan. Si son 10, dale. Que son Este es un caleta, programa. no sé, Bergman, weón, me gusta ¿Te gusta caleta, Bergman? Ah, sí. tenso ahí, ¿ah? Tenso, claro. ¿Qué opináis de Tarkovsky? ¿Te gusta esa onda lenta? Sí, minimalista? hemos hablado de Tarkovsky. Hemos hablado. Sí, me doy la paja de verlo. Yo sé que es pajero. No voy a decir que no. Es el pero- minimalismo, pero- hecho cine. Y poesía pura. No Claro. sé. Pero también te gusta Tarantino, el corte más rápido. Sí, también. Pero yo soy más B igual. ¿A ti te gusta el cine ¿Qué B? ¿Qué opináis ponte tú de John Woo? Sí. Tiene su volada extraña, pero me gusta más Takashi Miike en ese aspecto. Claro, es que Sí, John está Woo, chévere, sí. John Woo es mafia china y Miike es yakuza. Sí. Parecido, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo, claro. Yo pero- quiero preguntarte, Pregunte. ¿cuál es tu actriz y actor preferido en general, en total? Puta, mi actor favorito es Jake Gyllenhaal, el weón de Donnie Darko. Aguante. El weón lo encuentro maestro, weón. Es seco ese weón. Y actriz siempre me ha gustado Nicole Kidman. Más que de Aguante, caliente, Nicole weón. Yo encuentro Kidman. que el papel que la ponía, weón. Pero también de caliente. No, igual, pero. Sí, es rica y además juega bien. no, qué feo. Ah. No, pero ¿por qué, po, weón? Si son. No es que ella está es bien. seca, pero es que lo es todo. Oye, yo sé que el mundo va hacia una evolución de respeto y todo el rollo. No, de todas Pero el día de maneras. Pero no hay que el día ver que, también que las instintos, minas po, ya weón. no se puedan ni calentar con las minas porque todo está Eso- mal. eso va a ser Chucha, mal. ¿para dónde vamos? Una Sí, especie no, de a vida todos nos andrógena. O pasa. sea, si vos te A comes, todos oye, que nos estáis pasa. rica y te miro así. Chucha, yo sé que vamos no es una guapa machista y una guapa. No, sí, Es una yo buena no, natural, no, natural. Relación de la especie. Claro, Pero, además, yo pues, también weón. miro y en O mirar sea, yo no quiero no encontrar rico a una mina, Yo weón. también Claro, miro, una sí. cosa es falta de respeto. También y otra cosa miras. es la picardía. Obvio, pues, Oye, oye, qué mal. sus pies. Ah, no, sí. Las mujeres también miramos. Oye, sus pies. Y no solo miran paquetes, no solo miran paquetes, también miran fotos. Sí. Sí, es verdad, es Hola, verdad. chiquilla. Nos damos vuelta, así como lo que va a pasar de uy, así nos damos vuelta y Pero miramos. si las tallas, los Simpsons, en los Simpsons hay A tallas todos del nos culo de pasa. Mel Gibson con la marcha y la amiga mirándole el poto a Mel Gibson. Sí, sino un tema De una solo guada así como- de máximo Sí. civil. A Oye, todos ¿te nos gustan los pasa, es Simpsons? verdad. Perdón. Sí, obvio, weón. Son la raja los Simpsons. La raja. Mitad de lo que hablo en el día son frases de los weones. Oye, cuéntame, Ya llega a ser preocupante. ustedes Sí, están trabajando. sí, como qué mierda. Oye, ustedes están trabajando juntos. Ah, ya, Sí, sí. cuéntame un poco de eso Estoy en un nuevo con la proyecto, mi primera película, que se llama Corderos de Dios, inspirado en Altares de la Luz. Ah, te fuiste en la ya. Y Comadre. grabamos el Pobre teaser. guagua. Grabamos el teaser el otro día y bueno, la Camila está actuando en ese teaser, que es la encargada de gestar este anticristo que dice este weón. Lo llevo en mi vientre. Y ahora vamos a saltar al largo, pero tengo otro corto escrito ahí hace tiempo. ¿Vaya a ser un largo? Sí, ¿Y pues tiene Corderos de título? Dios. pues, weón. ¿Tiene título? Sí. ¿Cuál? Cordero de Dios. Ah, Cordero de Dios es el largo que viene ahora. Y tengo otro Ah. corto escrito, pero no sé si. No he tenido tiempo de darle cabida, pero es comedia gore. Se llama Esta sin macabro. Ah, buena, mira qué buen título. Sí, ahí que tiene Mira, una vieja. va a haber Peter Jackson ahí. Sí, pero hay una Sam vieja Raimi y Peter ninfómana. Jackson. Pero allá, toda la escuela así como de Bad Taste, me gustaría implementar. Bad Taste y Bad Reanimator Taste, de Gordon. Como esa, una mezcla de esa wea sería. Oye, más rato tenemos en un especial, vamos a adelantar para la gente de ahí, tenemos un especial de Lovecraft más ratito. aquí. maravilloso, un especial Vamos de a comentar hace alguna, parte 1, porque hay harto material y segunda temporada ya va a venir la Y parte que yo 2. creo que a Ledu también ¿Te le gusta encanta Lovecraft? Sí, qué bueno. Obvio, es mi segundo escritor favorito. Primero es Poe. Ya. Y ahí no lo transo. Pero ¿En serio? Lovecraft, Ya. no, el Aguante. segundo, sí. Oye, consulta, estábamos hablando del corto. El corto yo tuve la oportunidad por la cercanía que tenemos nosotros de verlo. El corto se ha presentado en festival y todo el tema, pero el corto no está liberado. No está para que lo vea cualquier persona. El teaser. A mí me ha costado ver pero tu material. Pero hay algún teaser, hay algún tráiler y hay algún Está momento. atrás tuyo. Sí, de está hecho- corriendo ya. Ah. Pero va a haber en algún momento, se va a soltar este. Sí, obvio. Lo que pasa es que ¿Solo se no- puede ver así ahora? No Solo se puede ver ese.
No, pero yo lo pongo ahí después en edición, me dan más pega que la chucha estos buenos. Ya. Así que... Le vamos a dar, ya estamos castigados ya. ¿Trabajaste con No, pero ¿cuándo se va a liberar? O sea, ¿cuándo esto va a estar para que la gente lo Puta, vea? pero cuando ya los festivales te dicen, termina. no, ya está vieja la wea, no lo tiramos, Ya. ahí lo Yo quiero hacer una pregunta, mira, porque estáis porque estáis metidos en el Tenemos que tirarlo en la ambiente página. de producción de cine, de cortometraje, estáis trabajando con otros artistas haciéndole cosas y todo. Yo tengo mi hija mayor, que tú la conoces, está estudiando efectos especiales en una academia. ¿Cómo veis el campo en la medida de que está creciendo y se está ampliando? Porque ahora, de hecho, hoy día teníamos una entrevistada, una cineasta, una mujer, una Andrea, que una cineasta que la está rompiendo. Andrea, ¿cuánto es el apellido de ella? Ella, Osurjevich, no era fácil. Eso está pronto, o sea, Aguante. ella va a venir en Va a venir próximo nueva, sí. capítulo. Pero como vemos, hay mucha directora, mucho director joven. Y te cuento, tengo una hija que está estudiando efectos especiales a propósito de este nuevo resurgir de directores de cine fantástico chileno como tú, que tienen influencias como Darío Argento, que le gusta David Cronenberg y todo esto. Hay campo para el efecto especial análogo, ¿no es cierto? El látex, esas cosas. El telón verde, toda esa hueá. Estamos Maquillaje viendo está toda esa como, weá. porque hay academias Sí. ahora de efectos especiales acá en Chile. Tengo una hija estudiando ahí, entonces Sí, claro. esto está, de hecho, esto yo está creciendo. con los otros locos que hablo, que hacen cine, weá, están todos optando ya por el efecto análogo. Ya, a pesar de que ahora es más fácil hacer efectos digitales, el análogo siempre igual te entrega otra weá. Y la gente está volviendo eso, sobre todo en género, así en películas de nicho. Bien hecho te entrega más realismo que el Pero mismo. es que ahora hay caleta de gente buena haciendo weá, que y pasa están, es que- están surgiendo caletas y no solo en cine o en corto, los videoclips también están ocupando caleta, esa weá, ¿cachai? Y yo lo encuentro bacán, porque tiene otra Oye, magia, ¿cachai? perdón, ¿quieren les tinca si vamos ahora con los No, espera, que Todavía tenemos- tenemos algo. quédate acá, Sí. como usted maestro de... Si avancemos, porque después tengo que cortar los más Para que la que chucha, weá, así quédate que- acá, para que pasemos, Pero pasemos a antes- comentar a Lovecraft, a propósito de que Sí, tú eres hay cineasta. que hacer unos regalos. Hay Sí, que sí, por traer eso unas no, si cositas. no digo al tiro, que no te vayas, Sí, a sí. eso me refiero, para que no nos extendamos tanto, quédate ahí, vámonos a los regalos y retomamos con Edu y nos vamos a comentar a Lovecraft acá el Yo especial quería, que tengo yo preparado. quería comentar de ¿Te que tinca, no? Psycho Records Vaya, póngale nomás. Psycho Records trajo unas poleritas de regalo, weón. ¿Quién es unas poleras, sí. ¿Quién es nuestro Rafa Araneda aquí? Me cagaste. ¿Cómo que me cagaste, weón? No, ¿a dónde? A mí- sí, pues ese weón no me Tremendo llega, ese comunicador. weón no me llega a los talones. Tremendo comunicador, pues weón. Esta polerita, Oye, weón, la polera. polera de HP Lovecraft, estábamos hablando recién, Sí, usted sí, viene. sí. Invoking Cthulhu. Oye, qué Y buena esto, esa. y esto lo está regalando Psycho y esto se lo trajo Psycho de regalo a la Le seguimos, Me encanta esa hermosa. le seguimos celebrando el cumpleaños de la Camila. terrible regalo. Pero Ay, la qué cama elegir a cumpleaños. alguien hoy día a quién regalarle Ya. esta otra polera. A ver, mire para allá y dice. No, es polera de niña. Es polera de niña, no es para usted. Se les van a marcar las tetas a ustedes. Así que no. Espérate. Ah, ya eligieron por allá. Allá. Allá al fondo. Allá de mujer, allá al fondo. Sí, Allá. la que levanta las dos manos. Sí, ven para acá. Venga para acá. No, allá. No, allá en la mesa. Ya venía para acá, pues weón. Sí, si ya viene caminando, da lo mismo. Pero si hiciste devolverse una mina. No importa, le vamos a regalar otra cosa entonces. Ya. Sí. Le vamos a regalar otra cosa. Ah, espera, la que venía caminando que creyó que era por... Venga. Venga para acá. No, regálale el vinilo. Regálale el vinilo. Este es un vinilo donde está Agatocle, banda fundamental. Y al otro lado la banda Buenísimo. chilena, ¿cuál es? Buena, bacán. Bien. Oye, y quiero saludar a mi amiga acá de... ¿Cuál es su página? Una chica, nuestra amiga Isa, que hace las fotos y que además nos está ayudando con las cámaras hoy día porque nuestro director está acá. Y ella es una fotógrafa espectacular. Tiene unas fotos preciosas. Trajo unas fotos preciosas que no sé dónde están, Sí. yo las había dejado aquí encima. Pero usted le quiere regalar algo ahí. Pásamelas por allá. ¿Dónde están? Tan Bueno, son unas postales alucinantes, ella fotografía pero de una manera increíble. Hay mucha gente que tiene sus fotos, muéstrenla. ¿Dónde te pueden ubicar? Instagram, des-composición. Des-composición. Oye, ella es Y tremendo regale- fotógrafo.
Tremenda foto. Y no se las fotos dañadas a todos los programas. Este retoque también es para ella, porque estamos aquí. Ok, De y hecho, seguimos, hermano. me Ya, regaló una espera, foto yo voy a preciosa regalar para este mi de cumpleaños. Squad. Allá, mi compadre que está por ahí, un amigo que tengo ahí, Alexis. ¿Kevin venga Payne para acá, Nazaren? venga. Sí, no, venga para acá, venga para acá. Venga para acá, viejo, venga para acá. Payne, yo Sí, el Payne Nazaren. el Impale Nazaren, el Impale ¡Sabe cerveza, conchetumare! ¡Esa Así se Oye, te ganaste el mascado completo, conchetumare. Oye, y para terminar la etapa de regalo tenemos... Hay una sorpresa también para el director, que también es independiente, que es parte del programa. Tenemos que regalarle algo que esta bueno es arreglada. Usted ahí muéstrele ahí lo que hay de regalo para el director. ¡Anda! Le vamos a regalar algo de una polera de Reanimator. Stuart Gordon, Esto de parte de Psycho Records. Psycho Records la idea se la mandó, weón, Psycho. Nos vamos a la sección Lovecraftiana. Igual se llama como la sección maldita sea, porque inevitablemente van a asociar con eso. Totalmente. Pero es la parte de cine de Rec Metal Bar y vamos a partir con esta. Es que aquí o mejor, bueno, para allá y para acá. Bueno, mandaste esta weá, no le quería ver para que fuera sorpresa, weón. Bueno, lo que estamos viendo acá es una de las primeras adaptaciones que se hizo del famoso cuento de Lovecraft, El color que cayó del cielo, ¿no es cierto? Parte, como no todos sus cuentos, de lo que es el mito de Cthulhu, toda esta saga que de alguna manera involucra una serie de razas cósmicas que acechan en otras dimensiones y que ciertos cultos de alguna manera quieren volver. Pero en los años 60, Boris Karloff protagonizó esta película que se llama Die Monster Die, monstruo muere, ¿no es cierto? Y es una adaptación antojadiza sobre El color que cayó del cielo. Este cuento de Lovecraft, donde en la casa de un granjero, ¿no es cierto?, cae una piedra, un meteorito que produce mutaciones en todo, en los animales, todas esas criaturas. Ahora, ojo, en las plantas, los tomates crecen, la canción Silvestre Lockout de Dorso tiene que ver con esa Tiene que ver totalmente con eso. Pero lo que hacen acá, la productora Universal, es de alguna manera llevarlo a lo que estaba pasando con el cine en aquella época, con esta tendencia gótica que también estaba haciendo en Inglaterra la Hammer con ¿cómo se llama? Con Peter Cushing, con Christopher Lee, pero en Estados Unidos también estaba ocurriendo cosas con Vincent Price y con Boris Karloff, y la Universal producía estas cosas que tenían justamente. Y bueno, finalmente el dueño de la mansión donde ocurre esto se transforma. Todo transcurre tratando de ocultar a la esposa de él, que es la primera persona en mutar afectada por el meteorito. Este es un joven que llega ahí, él era el prometido de la hija del director, y finalmente tiene que, de alguna manera, ayudar rescata a la chica, trata de ayudar al padre, pero finalmente la familia se consume producto del meteorito y todo el lugar. Vamos a Aquí aceptar estamos con la polera aquí estamos con la polera. 85, a propósito de la polera que le acaba de regalar Psycho al Edu. Reanimator del año 85, sin duda una de las películas Lovecraftianas más conocidas, y que hace una ilustración más o menos cercana a lo que es un cuento muy oscuro que se llama Herbert West, el reanimador, que es el protagonista que tenemos ahí, interpretado por el gran Jeffrey Combs. Herbert West, una interpretación soberbia que le valió un estatus de culto al actor ahí, aunque después no se le fueron dando muchos papeles distintos, y trata básicamente de un estudiante de medicina, quienes estaban también relacionados con libros oscuros y todo lo que siempre Lovecraft te propone, lo que nos lleva a inventar un suero de la resurrección, un suero que permite que los muertos revivan. Stuart Gordon con Brian Yuzna, el año 85, deciden adaptar esta película, la primera adaptación de Lovecraft así, gore, y logran una película de culto, muy sangrienta, muy gore, que no se ajusta al cuento original, pero que sin duda lo explota de una manera súper entretenida. Sí, totalmente. Bueno, esa que no es la molestó a gran los forma que fanáticos. hace, porque no cualquiera te hace comedia con Lovecraft. Exactamente. Sí, exacto. Y además tiene escenas de sexo. Sí, porque hizo como una comedia. Sí, Y tenés si tú toda te la razón. fijas, en la literatura de Lovecraft no existe el sexo, pero ellos supieron aprovechar lo mejor de Lovecraft y lo mejor del cine. Es una película que hicieron con muy bajo presupuesto esta. La película parece una película hecha súper cara, pero más que nada son
3 locaciones, Y nada todo muy bien actuado. Muy al estilo de Helen Lotter. En el estilo general de Frank Henenlotter, pero yo creo que Stuart Gordon con Brian Yuzna son muy profesionales, sobre todo cuando se unen. Ambos fanáticos de Lovecraft. De hecho, es un desafío hacer humor con Lovecraft, porque él ya es suficientemente denso, entonces hacer humor encuentro que es muy arriesgado. Totalmente. ¿Sabes qué tremendo. pasa? Camila, qué bueno que comentaste eso, porque ¿dónde encontramos el humor en Lovecraft? ¿Cuándo tú Sí. te ríes cuando Bueno, lees Sam Lovecraft? Raimi igual. Claro. ¿Cuándo tú te ríes Es cuando lees? siniestro. Es que espérate, yo te voy a contestar eso. ¿Cuándo tú te ríes cuando lees Lovecraft? Sí. Te ríes en los momentos cuando dicen, este bueno es demasiado exagerado. Ya. Porque Lovecraft decía, Lovecraft de repente te Literatura describe, adjetivista, po, weón. dice, en un momento habla de un huevón que era súper feo, que finalmente era un monstruo. Y el huevón dice, cuando lo pillan al huevón porque lo agarran los perros en el horror de Dunwich, sigue Reanimator, que el huevón todavía quiere reanimar al viejo ahora. En fin, y el huevón dice que ser más monstruoso por un huevón que era un huevón que había mutado, dice, solo las ropas le permitieron ir por el mundo sin ser cazado como un monstruo. Mierda. Y esa hueá, yo lloraba de la risa, porque decía, el huevón tiene un humor Es un súper irónico. subtexto. Es un sustento, claro, es Bien. como que su, La misma- su exageración llega a un nivel bien graficado, pero que es un humor como densito, metido Al metido otro por año, abajo. Reanimator fue el 85, el año 86, la misma dupla, incluyendo los mismos actores, Barbara Crampton, Jeffrey Combs, Barbara Crampton, que es la polola del loco ahí en Reanimator, hacen y realizan esta, que es From Beyond, el más allá, o desde el más allá, que es un cuento corto de Lovecraft que son 2 páginas nomás. Sin embargo, ellos lograron adaptarlo y hacer una película de 1 hora y media aproximadamente. Wow. Bien entretenida. ¿De qué trata From Beyond? De una máquina que crea el doctor Chanar, ¿cachai? Que era un viejo loco, obsesionado también con libros y toda esa parte esotérica que Lovecraft propone, de ese conocimiento prohibido. Logran crear una máquina que abre portales donde habitan otros seres, que son animales y criaturas carnívoras que no pueden convivir en esta misma dimensión porque nos comerían. Y este viejo abre eso y además dentro de todo este proceso logra además experimentar con su asistente, que es en este caso Jeffrey Combs, que es el mismo que hacía del resucitador o del reanimador, que está ahí, que es el mismo actor. Logra que aparte se excite la glándula pineal, que es esta glándula que La supone que glándula tenemos acá, el tercer ojo, del que hablaba el gran escritor Lawson Rampa. Y eso te permite ver estos mundos o preverlos. Mira, y bueno, película del año Claro, 86, de con los- psicodelia, sí. en fin. La película es Claro. muy interesante también, súper minimalista. Todo transcurre en una casa donde está esta máquina, donde hay unas personas que están investigando y por supuesto el doctor Chanar se perdió. Perdón, no se llama doctor Chanar, tenía otro nombre. El doctor Chanar es de Hellraiser, weón, nada que era. Sí, sí. Pero tiene algo similar No, pero a es que este se Hellraiser. llama parecido. No, este era como, tenía otro nombre, un nombre medio griego, así una hueá media rara. Bueno, finalmente además se transforma en esta criatura, el doctor desaparece y cuando ellos vuelven a investigar, echan a andar la máquina y por supuesto el viejo estaba viviendo en esta dimensión de criatura ya totalmente transformado. Un cuento de Lovecraft soberbio, ¿ah? Bueno, un cuento que ha sido adaptado en varias ocasiones y prometo en la segunda parte de este primer especial de Lovecraft traer la versión antigua con Vincent Price. Es el extraño caso de Charles Dexter Ward. Maravilloso, es lo mejor. Es un cuento, ¿no es cierto?, de un Charles Dexter Ward, Es fantástico. quien es basado en los escritos de su amigo, De mi perdón, favorito, de de su mi abuelo, favorito. del abuelo, quien era Joseph Curwen. Ojo, el cantante chileno, el vocalista de unas Franchicho en Culten, se llama Joseph Curwen. Joseph Curwen, A ese- propósito que es fanático de este cuento, fanático de Lovecraft. En los años 90, Don O'Bannon, el guionista de Alien, oye, estoy jugoso, weón. El guionista de Alien decide dirigir, él también es director, una adaptación propia del caso de Charles Dexter Ward llamada The Resurrected. Maravilloso. ¿De qué trata básicamente esto? Tenemos parte negra. Ellos están perdidos en unas catacumbas donde están todos los experimentos fallidos de Charles Dexter Ward. ¿Por qué experimentos fallidos? Porque según ciertos libros Lovecraftianos y citados ahí por Lovecraft, si tú tienes las cenizas de gente antigua, si tienes las cenizas de Beethoven, de Mozart, de Da Vinci, tú puedes hacer que esta persona vuelva a la vida utilizando, por supuesto, los conocimientos alquímicos. Y todos cuando fallaban esas huevas, los huevones quedaban así, quedaban a medio convertir.
¿cachai? De repente Juan trató de resucitar a Wagner y no resultó. No. Y ellos empiezan a investigar porque la esposa de este loco, que se vuelve loco, Charles Stewart, dice que mi marido ya no va a la casa, no me hace el amor, estoy con telaraña. Y se encierra todo el día con unos chinos y con una gente extraña a hacer unos rituales y contrata a este, perdón, voy a lubricar. ¿Qué farmacéutica Es decir que voy a qué mejor tomar? que la música Le gustó clásica. el la música término. Bien, mi cuento favorito. De hecho, yo escribí Es mi una cuento película favorito. que no filmé nunca, pero logré hacer varias escenas. Iba a ser yo una adaptación chilena de esta película acá, que tengo imágenes que un día las vamos a mostrar. Esto es Dagón. Esto es Dagón, Dagón. pero Dagón lo que Dagón hace acá, mezclado. lo que hace acá Yuzna, ya no está con Stuart Gordon. O este es Stuart Gordon, no, este es... Fue genial esta película. No, este es weón. Stuart Gordon, sin Yuzna. Dice voy a mezclar dos cuentos. Dagón, que es un cuento corto, Sí. ¿no es cierto? De los compadres que ¿no es cierto? Varan, ¿no es cierto? Naufragan y llegan a una isla, un compadre. Acá él pone una pareja de personas que naufragan pero llegan a Innsmouth. Entonces Exacto. esto se transforma en la zona de Innsmouth, que es este pueblo Son donde dos. están estos seres anfibios que adoran a Dagón y a Cthulhu también. Y empieza esta aventura, sin duda hecha por Stuart Gordon, muy fiel a lo que es Lovecraft, con todos esos seres anfibios y esos ritos. Y Maravilloso. Y esa, alucinante. y esa ciudad húmeda, totalmente Los húmeda. mismos de Reanimator, pero mucho más elaborados. Y además, mira, yo guardé para el final, aquí se me colaron unos créditos y todo, la escena final donde ella, que él se había enamorado de la hija del viejo, que era el viejo en mitad sapo, Sí, mitad sí. humano, ¿no es cierto? Que estaba a la cabeza de la secta, tenía una hija, y se enamora del protagonista, que pierde a su mujer, son todos consumidos por las criaturas, todos sacrificados. Y ella quiere que él se le una, le dice no te mates, ándate conmigo, yo te transformo y te vas a vivir al fondo del mar a adorar a Cthulhu y a Dagón, que es nuestro destino. Y el güey dice no, yo Sí, no. sí. A todo esto él, Chacal, es chacal él esta por película. supuesto en su apellido, cuando investigó sobre su familia se dio cuenta que estaba ligado a este destino. Ya Pero venía, está ya venía. desesperado. Sí. Dice yo lo único que quería era pololear y andar en yate con mi polola. Y dice no, me voy a quemar. Y el güey se incinera. Y se empieza a tirar unos aceites, weón, que usaban para otras cosas Ahí también. se está lubricando, ¿verdad? Sí, Ahí se está lubricando. Pero Y la mina le dice, no te aceite para mates. el poto. Porque ella se enamoró de él y se lo quiere llevar a las profundidades, a vivir como profundo. ¿Cachai? Pero bueno, no soporta ese destino que el Necronomicon le había deparado. Y fíjate en este final, porque es muy loco. Y es como, se quema, se mata, se incinera, tipo, ¿no es cierto? Oye, Y pero ella no soporta, spoiler mira, nivel ahí va a Dios, estar po. pelota, mira cómo tiene patas de pulpo. ¿La viste? Sí. Y se tira con el humano que ella quería. Ella alguna vez fue humana también. Ah, qué bueno, le sale el- Espérate, y lo salva porque el bueno se alcanza a quemar. Sí. ¿No es cierto? Queda quemado, queda deforme. Y ella le dice, mira, ven conmigo, yo te voy a enseñar. Y se lo le que es empiezan el a abrir destino". branquias. Y al güey se le empiezan a abrir branquias Hermoso. porque ya está mutando para profundo. Si tú escuchas la canción Alquimia y Búsqueda de Dorso, te habla también de esto. Aguante la alquimia. Sí, maravilloso. Oye, Ahora. tremendo. ¿Ah? Tremendo, te las mandaste, güey. Ojo, fíjate que aún no termino, te quiero sorprender con esto. Me alargué un poco con esta película y de hecho dejé muchas películas de Lovecraft fuera, por eso nos vamos a ir a la segunda parte, la segunda temporada. Falta un Necronomicon, muchas más, pero quise hacer acá una cuestión. Y ella finalmente, que no era nada fea, pero claro, tenés que aprender a ganártela con piernas de pulpo, no sé, ahí está. Tenés que aprender ahí, Ahí güey. no sé cómo se da cuenta. Bueno, de alguna manera iban a funcionar porque ya desarrolló branquia y seguramente el de abajo también le tiene aleta. De más. pues. Aplausos. Ahora mira, Aplausos. llegan al símbolo de Dagón, que es, ¿sabes lo que es el símbolo de Dagón? Mira, ellos van nadando ahí chiquititos encima. Es una Exacto. entrada a un abismo que ahí van ellos. Se supone que ahí está. Y aquí la película empieza a terminar. Ellos se van y entran a Arrillier, allá al reino que estamos viendo ahora. Es tal vez la mejor idea que ha ocurrido y lo mejor que nos ha pasado a los fanáticos de Lovecraft en los últimos tiempos, que fue la realización del The Call of Cthulhu Bueno, volvieron, este es del 2005, ¿no? por un grupo de producción. Volvieron al un poquito más- expresionismo un poquito más alemán, nueva, un poquito weón. más nueva, si no me equivoco. Oh, wait. El capítulo pasado me pasó lo mismo y ahora seré de Real que estaba que me hacía pipí. El capítulo pasado y Que ahora vaya. voy a ir al Vaya baño. nomás, vaya nomás. Voy al Sí, baño, está- perdón, sí. permiso. Sí, el va, capítulo pasado me pasó este lo es un mismo, programa cuico aquí, perdón. si queremos ir al baño, vamos del 1, del 2, lo que sea. Vuelve al Oye, expresionismo alemán y con viene esta con weá, el- weón. Un grupo de fanáticos de Lovecraft dijeron, nosotros vamos a hacer una película sobre el mejor cuento de Lovecraft, The Call of Cthulhu,
o uno de los 3 mejores, pero la vamos a hacer como si hubiera sido filmada cuando Lovecraft estaba vivo, o sea, en los años 30. Y ahora, en los 2000 y tanto, deciden grabar y hacer una película en blanco y negro, muda, con los carteles, con las narraciones, con maquetas, levemente retocadas digitalmente para que no se note que hay esos rayitos, esas cositas. Pero es una película que perfectamente podría haber sido hecha, justamente como dice usted, querido, durante el movimiento del cine expresionista alemán. Esto, si cuando Lovecraft vivía, si hubiera hecho una película sobre sus cuentos, así habría lucido. Y la película es alucinante, la película es increíble, como está hecha en blanco y negro, y está hecha así, como cuando uno ve el Nosferatu del año 22, de alguna manera, a pesar de ser tan primitiva, compráis. Y la weá tiene un sabor a Lovecraft y te muestra el cuento adaptado como Y, debió siempre y estamos haber hablando del sido 2005 acá. 2005, yo creo que está como 2008, ¿no? 2008, 2008 por ahí. Sí. Bueno, tan buen resultado dio esto que ya hay adaptaciones del Color que cayó del cielo y del Que susurra en la oscuridad, que yo voy a traer también para la segunda parte, porque digo, si hoy día hubiera hecho el especial completo, habríamos tenido que hablar 1 hora de las películas de Lovecraft. Ya, perfecto. Traje esto y esta cosa es increíble. Fíjate, si Lovecraft hubiera dicho, ok, hagan una película sobre mi cuento, Sería esto. él habría ido al cine y esto habría sido lo que se habría visto, se supone, con maquetas y tratando de alguna manera representar esta arquitectura demencial que no obedece a los cánones arquitectónicos del ser humano, sino que a estos cánones arquitectónicos primigenios que tienen que ver con estas ciudades donde habitan dioses, ¿no es cierto? En este caso ellos llegan a una isla donde está Cthulhu y finalmente no logran soportar, el cuento dice, las dimensiones. O sea, cuando nosotros miramos las construcciones nos desmayábamos porque era inentendible, hasta que aparece ahí el jefe, el gran Cthulhu, dios cósmico que llegó del espacio, se instaló en la Tierra y fue despojado hacia el mar, ¿o no? Y que hay teorías que vive como a la altura del paraíso. Dicen que vive dicen que Rillier, donde está en las costas chilenas. Sí, costas Lovecraft chilenas. dice, sí, claro. frente a Valparaíso, dice Lovecraft. Sí, Ojo, sí. mira Chile mierda. Ya, oye, No va bien en el fútbol, no alargamos más. pero no va bien en la No alargamos. Lovecraftiana. Esta weá nos va a llamar vos con esto, con toda esta pero extensión que nos... contentísimo Está contento, nos alargamos más que la cresta. Oye, nos alargamos, pero caleta, pero No, muy bien, este programa especial. pero esperemos a que llegue la Cami para que le demos un corte. Oye, este es el penúltimo capítulo de la primera temporada de Rec Metal Bar. Nos queda un capítulo más en 2 semanas más y ahí nos vamos a un descanso y esperamos de que también ustedes hayan disfrutado. Venga, Cami, nos vamos a despedir ahora. Gracias a todos los que vinieron hoy día. Gracias al medio. Me pasó lo mismo. Venga. Porque, joder, es una anécdota porque me pasó lo mismo el capítulo pasado. Si no se dieron cuenta, no Sí, sé, pero se escuchó la cadena cuando le tiraste, así que no hay drama. No, yo pegué el micrófono. Y no era pichí. El olor a pipí lo trae. Oye, espero que hayan disfrutado. Como todo. Hagamos un saludo. No, Un saludo, tengo oye. el micrófono apagado porque sí. según yo lo apagué. Creo que está apagado. Ya. No, Salud. pero bueno. ¿Qué pasó? Gracias por haber venido. Nos vemos en el séptimo capítulo. No, ya. ¡Último! ¿Qué falta? ¿Qué falta nada? Nada más. Ok, nos vemos en el séptimo ahí. Último capítulo de cierre de temporada. Que va a ser espectacular con sorpresas y todo. Nos vemos con más Rec Metal Bar muy pronto. Gracias. ¡Chao!